que fuera a última hora para que tampoco nos desmayáramos, ¿no? Que ponerlo a las 7 de la tarde ya nos daba un poco de miedo y nos pusimos a las 8 de la tarde. Bueno, hoy es un día de presentación nada más, es decir, que hoy lo que es presentar lo que comentaba Javi y lo que me van a contar mucho mejor que yo y que Javi, gente que ya lo está desarrollando, que lo está poniendo en marcha en otros territorios de esta comunidad autónoma, del Estado español, y contamos con un elenco de compañeros y compañeras que están en una iniciativa que este barrio necesitaba escuchar, muy interesante, ¿no? Ahora a continuación nos lo presenta Javi y yo lo único que quería deciros es que, como decía al principio, es una presentación. Estaría bien que toda la gente que estemos aquí trasladáramos lo que queremos plantear a todos nuestros barrios, a los centros de trabajo, allá donde podamos organizarnos, compartir con gente que ya está haciendo cosas muy interesantes aquí en Vallecas. Sobre todo hay que destacar la asamblea de parados de Fontarrón, que estuvieron acampados en el Parque de las Siete Tetas, luchando contra la precariedad, contra el paro. Hay un comedor también popular aquí en Vallecas, en Entrevías, en el Pozo, que lo llevan las secciones de vecinos y gente que se ha animado. Hay muchas experiencias y lo suyo es que lo organicemos y que pensemos a lo grande, porque la que nos está haciendo es importante. Entonces, sin más, citarnos para otra fecha, de aquí a 15 días o cuando la gente considere, y hablar y decidamos un poco qué es lo que queremos hacer en las diferentes materias o ámbitos que podemos intervenir, que son todos los que queramos. Entonces, como es el momento de que nos organicemos los vecinos y las vecinas, porque la que está cayendo es muy gorda, hasta que ganemos en algún momento estas sociedades de otros planteamientos, pues vamos a ver cómo nos organizamos. Y sin más, le doy la palabra a Javi para que presente a los compañeros y compañeras que están en la mesa. Gracias, es la primera vez que me avisan que voy a terminar antes de empezar. Como me conocen. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, por invitarme a participar en este acto de presentación de algo tan importante. Como los compañeros que me han precedido lo han hecho magníficamente y han tenido oportunidad de ir desglosando lo que es la iniciativa, lo que es la filosofía que subyace y lo que son las tareas más inmediatas que tenemos que ir acometiendo en este proceso, que lo ha definido muy bien Nelson como proceso de tejer redes desde abajo y de forma horizontal en pos de conseguir ir produciendo esa solidaridad y en todos los barrios y en todos los espacios del Estado español. Yo aprovecharé para hacer unas reflexiones breves desde otro enfoque, desde otra óptica, para dar después lugar al debate, las intervenciones y las reflexiones de todos los aquí presentes. El 25 de diciembre del año pasado, en mi ciudad, Málaga, abrimos la prensa con un titular muy curioso, muy representativo. Había un titular, en realidad era el segundo titular, el primero hacía referencia a una cuestión del Jeque, que es el presidente del Málaga Club de Fútbol, y era lo verdaderamente importante para esa prensa, pero el segundo titular era el que iba acompañado de la fotografía de la portada. La fotografía de la portada era un comedor social en el pleno centro de Málaga, con una cola que había 2.500 personas pidiendo un bocadillo, el día de Nochebuena, el día anterior. Y el titular era bastante denigrante porque hablaba de hambre de voluntarios. Es decir, lo que le parecía interesante a ese periódico era que había gente dispuesta a repartir bocadillos y no el hecho en sí de que en pleno centro de una ciudad tan grande como Málaga, en pleno siglo XXI, hubiera tanta hambre de forma tan importante, de tal magnitud, alcanzando las 2.500 personas. Desde entonces, todos los días se ha ido superando esa marca, manifestando que es un proceso también, desgraciadamente, creciente. Este fenómeno no está circunscrito solo a Málaga, lo presentaba como ejemplo, sino que está por todas las partes del Estado, especialmente en las grandes ciudades, también Madrid, por supuesto. Sin embargo, eso lo que nos tiene que hacer reflexionar es que lo urgente no puede tampoco evitar, pues no puede conseguir que perdamos de vista lo importante. A veces es necesario dar un paso hacia atrás y mirar también el panorama, porque si lo hacemos así, vamos a ver realmente el bosque y no solo los árboles, vamos a ver esa cuestión que planteaba como importante. Vamos a darnos cuenta, y nos presentaban los compañeros, de que no es un fenómeno nuevo lo que estamos viviendo, no es un fenómeno en absoluto nuevo, sino que es prácticamente la repetición dramática de la historia, como farsa, como diría Marx, pero desgraciadamente una repetición que juega con la vida humana. Y es que estamos en un sistema económico que es el capitalismo, que es un sistema hambriento. Es un sistema hambriento de beneficios. Y el sistema hambriento de beneficios se traduce finalmente en hambriento de vidas humanas,
de todos los recursos del planeta, en definitiva, de la desposesión de todas las cosas, de la mercantilización permanente de todo lo que rodea nuestra vida en este planeta. Y este hecho hace que ocasionalmente, coyunturalmente, nos encontremos con crisis económicas de la envergadura de la que nos estamos encontrando ahora. Por eso las crisis son recurrentes. Lo que ocurre es que esta crisis es de tal profundidad que lo que estamos viendo es que prácticamente tenemos que reflejarnos en aquellos años 30 del siglo pasado para ver algo de la misma magnitud, de ver un fenómeno similar. No por otra cuestión, tenemos ahora un intento que yo creo que va a ser exitoso de tejer estas redes a imagen y semejanza de lo que fue el Socorro Rojo Internacional. Y de hecho creo que se está haciendo historia con este tipo de acciones, porque si tenemos en cuenta que el capitalismo es un sistema depredador, esto lo que hace es agudizar las desigualdades, expandir la miseria, la desigualdad, la pobreza, a la vez que evidentemente incrementa la riqueza y el afán de lucro de una minoría de la sociedad. Es decir, se abre una brecha cada vez más importante por la propia lógica del capitalismo entre los ricos y los más pobres. Y esta situación genera una sensación de impotencia, de frustración, de indignación, de rabia, de necesidad de hacer algo, de protegerse socialmente. Y la ciudadanía, los trabajadores, siempre han reaccionado para protegerse a lo largo de la historia. De hecho, un autor, un antropólogo y economista, Polanyi, lo que hablaba es que el capitalismo funciona por un doble movimiento. Cada vez que el libre mercado avanza, genera un contramovimiento de protección de la sociedad. La sociedad busca protegerse de ese avance inhumano del libre mercado que lo va mercantilizando todo y que va desdemocratizando la esfera pública. Esto es importante, porque si esto fue lo que pasó efectivamente en los años 30, con un avance del libre mercado, lo que podríamos decir el capitalismo salvaje, las políticas liberales más extremas y más radicales, conllevó que la desigualdad se incrementara hasta niveles donde la sociedad se protegía como podía. Pero nada garantiza que esa protección tenga que ser de acuerdo a principios moral y ética de izquierdas. Nada en absoluto lo garantiza, salvo una organización que directamente vaya buscando eso. Porque lo que tenemos de experiencias históricas es precisamente que de esas crisis surgieron también fenómenos como el fascismo, fenómenos como el populismo de derechas más radical, profundamente antihumano, como vivimos desgraciadamente en Alemania en aquellos años 30, y no solo en Alemania, también en España. Y para evitar eso es urgente tomar decisiones, organizarnos, para que esa frustración y esa indignación no se conviertan ni mucho menos en un caldo de cultivo del fascismo, sino que por el contrario puedan germinar y puedan consolidarse como un dispositivo que promueva la superación del sistema capitalista por su izquierda, es decir, alcanzando una economía verdaderamente socialista. Y el capitalismo actualmente se está reestructurando. Lo estamos viendo continuamente, se está reestructurando en una huida hacia adelante. Es decir, estamos viendo cómo aún nos privatizan más todas las esferas de la vida, hasta el punto de que ya estamos volviendo a los mismos eslóganes que tuvimos en los años 70 como sociedad y que tuvimos en los años 30, los años 20. Estamos en una huida hacia adelante del capitalismo para salvarse de sí mismo, porque es una maquinaria que necesita incesantemente continuar hacia adelante de forma prácticamente suicida, contradictoria, como decían los clásicos. Y en este sentido, la privatización de la sanidad, de la educación, la progresiva privatización de toda la esfera pública, de toda nuestra esfera, de nuestra propia vida, de nuestra propia función como trabajadores, de nuestro propio estatus como personas, de todo lo que nos rodea, hasta el punto de la privatización del agua, de la privatización de todos los bienes naturales, conlleva necesariamente la necesidad de responder a esa reestructuración del capitalismo por la derecha, de una reestructuración que podríamos decir neoliberal y que no es sino otra vuelta de tuerca más. Y en esa respuesta que dará la sociedad, que a veces parece espontánea y otras veces no lo es tanto, nos encontramos con experiencias maravillosas, dignas, que están proliferando en todas partes del Estado. En cualquier provincia a la que vamos tenemos experiencias donde la sociedad se ha ido organizando para salvarse de la quema y del empujón que nos lleva el capitalismo, que nos lanza al vacío a un terreno de juego donde lo único que opera es la ley de la selva, una ley donde solo gana el más fuerte, que en este sentido, en el plano económico, es aquel que más dinero tiene.
Y lo que vemos son lugares, como por ejemplo Málaga, donde se ocupan urbanizaciones enteras para dar salida, para dar vivienda a las familias que lo han perdido por no poder pagar. Y evidentemente esto en todas partes del Estado. La plataforma de afectados por la hipoteca no es sino la manifestación de esta reacción, una reacción natural que toma la ciudadanía y que pone en cuestión a su vez las instituciones legales, que apuesta por la desobediencia civil, una desobediencia civil que formula que si hay leyes injustas es legítimo desobedecerlas cuando la vida humana está en peligro, cuando los derechos humanos están en riesgo de ser o directamente están siendo ya abolidos en la práctica de facto. Pero quizás hoy tenemos una noticia que nos pone de relieve esto con una claridad más absoluta. Una de las formas de protegerse de la sociedad ha sido, en cierta medida, pues, un cambio en la concepción del mundo, un cambio en la forma en la que incluso se accede a los digamos, fenómenos electorales. Y hemos tenido en Andalucía un decreto antidesahucios que ha sido bienvenido por todos los movimientos sociales en la lucha por la vivienda como derecho humano. Un decreto que ha impedido que desde ese momento de la aprobación se produjera un solo desahucio. No ha habido un solo desahucio desde ese momento. Pero ha quedado tan claro cuando hoy la Troika ha lanzado un comunicado donde literalmente, y os invito a leerlo, literalmente decía que ese decreto antidesahucios pone en riesgo el sistema financiero y además afecta al apetito de los inversores. La expresión apetito de los inversores es literal. Es decir, la prepotencia y la arrogancia con la que ellos mismos demuestran de qué lado están en esta guerra contra los pobres es tal que requiere claramente una organización suficiente que sea resistencia ante esta realidad. Una realidad donde cada proceso de mercantilización, decía antes, es un proceso de desmocratización. Porque la Troika ha hecho este informe con esta arrogancia, con esta prepotencia, porque sabe que nosotros no podemos tocar la Troika, porque sabe que hoy no hay democracia, porque sabe que no podemos hacer nada desde el punto de vista institucional para echar a aquellas personas que han hecho ese tipo de declaraciones tan obscenas. No podemos dejar de votar a Mario Draghi porque sencillamente es una persona con mucho poder, pero no elegido democráticamente. Y ellos son conscientes de que han generado una arquitectura en torno a la Unión Europea y en torno a las economías modernas que permite que puedan hacer todo este tipo de barbaridades, decir todo tipo de aberraciones, cuando nosotros tenemos que responder en otro plano. Por eso se legitima aún más la desobediencia civil, por eso se legitima aún más la argumentación de que estamos en una crisis de régimen y que lo que hay que hacer es construir nuevas instituciones en la dirección que apuntaba precisamente Esther. Y este ejemplo tan claro es un ejemplo prácticamente contable. Decía también el comunicado que aquel ejemplo, el del decreto antidesahucios, podía generar 200 millones de euros de pérdidas para los bancos, pero le podía dar la vuelta a la moneda. Podía decir que eran 200 millones de euros que se desembolsaban para que las personas no perdieran su vivienda, porque es la otra cara de la moneda. Es un momento donde claramente se visualiza mejor que nunca esa lucha de clases moderna que tiene un rostro diferente, pero que sigue siendo en esencia la misma lucha de clases. Y decía Esther que la lucha de clases no es anticuada, y efectivamente puede ser antigua, pero no es anticuada. Es un concepto antiguo en tanto que tiene tiempo, depende también de con qué lo comparemos, pero en cualquier caso no es anticuada porque es la mejor herramienta analítica para comprender el momento en el que estamos. Y el momento en el que estamos es de guerra permanente contra los pobres, de guerra permanente contra los desfavorecidos. Y esto es algo tan sencillo como lo que estamos viendo en la realidad. Y esta es la panorámica. Y estamos en esa guerra, que va a ser una guerra larga. Va a ser una guerra larga porque está comenzando. Estamos en un proceso de transformación de la sociedad. No es una crisis coyuntural, no son políticas concretas de un día, de un mes, de un año. Es una transformación social que va a cambiar absolutamente todo de cómo entendemos nuestra vida en este planeta, de cómo entendemos las relaciones sociales, de cómo entendemos las relaciones entre cualquier tipo de sujeto político. Lo va a cambiar absolutamente todo. Y lo que tenemos que hacer es precisamente tejer redes que vayan construyendo la sociedad alternativa al margen del derrumbe del sistema. Al margen de este derrumbe del sistema tenemos que ir cogiendo esas redes de protección social que vayan inoculando el virus del socialismo, los principios, la ética, los valores de una sociedad alternativa, de ese necesario otro mundo posible. Es una guerra declarada y en primer lugar nos toca la resistencia. La resistencia es esto, la resistencia es una red de solidaridad popular, porque solidaridad es compartir y caridad es dar.
Lo que nosotros necesitamos es que allí donde haya solidaridad no va a hacer falta la caridad. Allí donde nosotros podamos instaurar, conseguir tejer estas redes que tienen que ser desde abajo, que tienen que ser horizontales, que tienen que estar vinculadas a un programa, a una ideología, a un modelo de sociedad alternativo y no necesariamente a unas siglas, a una concepción, a una tradición histórica, sino en el propósito de responder a los problemas más urgentes y más inmediatos de nuestra gente. Es la retaguardia de esta guerra en la que estamos inmersos y que desde luego todavía va con largo recorrido. Y entonces, este tipo de iniciativas pueden ser directamente, puede que estemos viviendo aquí un momento histórico, la constitución de redes de esta naturaleza que vayan tejiendo y construyendo desde abajo, haciendo emerger desde abajo estructuras institucionales que sean el germen del otro mundo posible que vayamos a hacer. Mientras se cae el capitalismo por un lado, nosotros estamos tejiendo la sociedad por otro, al margen de este sistema. Eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, eso es lo que tenemos que promover en todas partes del Estado, porque eso es lo que nos va a permitir aguantar, evitar los suicidios, evitar los dramas, luchar contra eso, ayudar, pero también nos va a permitir que estemos tejiendo y construyendo el cortafuegos del fascismo, el cortafuegos del fascismo que no se ha podido construir desafortunadamente en otros espacios como Francia o Grecia, donde el fascismo ha encontrado un carril derecho que directamente les ha llevado a intenciones de voto del 20% en Francia, del 12 o 15% en Grecia. Nosotros tenemos que evitarlo eso y estamos en un momento de poder hacerlo. Ojalá hubiéramos empezado antes, pero sin embargo tenemos ahora la oportunidad de adelantarnos a esa idea, de tejer las redes al margen, porque las instituciones actuales no nos valen, están en crisis, el régimen del que hablaba Esther, la corrupción que lo empantana absolutamente todo, esa corrupción estructural, ese régimen se está viniendo abajo y el capitalismo no encuentra su salida en nuestro país, en nuestra economía y se está reestructurando de una forma absolutamente inhumana, donde no vamos a entrar todos y los que podamos entrar, los que puedan entrar van a vivir en condiciones de precariedad y flexibilidad que nos van a recordar más bien al antiguo régimen que a una sociedad moderna. Ese cambio en la concepción del mundo requiere una respuesta. Me han avisado, así que voy a terminar. Me han avisado ahora además adecuadamente, ¿no? Bueno, voy terminando para dar lugar y para no faltar a mi palabra. Yo me alegro de ver esta parroquia tan llena de gente. Creo que es lo que tenemos que hacer, porque además no hay solución posible que solo pueda venir por cargos públicos, por liderazgos individuales, por personas concretas, en absoluto. Las soluciones tienen que ser colectivas. Tenemos que luchar contra ese mensaje que nos dice que la solución es individual. Yo recuerdo hace poco en el Congreso una comisión de innovación y desarrollo, de economía y competitividad, en la que el portavoz del PP dijo que la gente de este país, especialmente los jóvenes, se estaban yendo porque querían y porque iban a tener una experiencia laboral muy importante y que tenían que visualizarlo desde ese enfoque tan bueno. De hecho, creo que el rey ha felicitado hoy a los becados en el extranjero y decía que le estaba envidia, el rey. Ese enfoque no deja de tener un dispositivo ideológico por detrás, un dispositivo ideológico que nos dice que la solución es individual, que lo que tenemos que hacer es buscarnos las habichuelas, de que si estamos en esa ley de la selva, nosotros podemos ser algunos de los pocos afortunados que ganemos. Nos han metido ese enfoque ideológico y hay que luchar contra él, porque lo voy a decir de una forma muy clara. Cuando yo vi las 2.500 personas, además era del centro de Málaga, donde yo vivía, lo que pensé inmediatamente fue 2.500 personas es un sujeto histórico revolucionario. Lo que ocurre es que esas 2.500 personas todavía no son conscientes de que la una y la otra, el de delante de la fila, el de detrás y el de los lados, son víctimas del mismo proceso, del proceso de destrucción de todo lo que hay alrededor por parte del sistema económico capitalista. Y eso es un proceso de concienciación que se hace a la vez que se ayuda en la retaguardia de esta guerra. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos concienciar, ayudar, solidaridad y tejer, construir. Y eso es efectivamente en lo que vamos a dar todo lo posible, todos los que estamos aquí sin lugar a duda, porque necesitamos esa ayuda, necesitamos esa colaboración y necesitamos que de verdad proliferen eventos como este, iniciativas como esta y que pensemos más en lo que nos une, que en lo que nos diferencia, que pensemos más en el programa, porque verdaderamente todavía nos queda una larga lucha y hay que coger aliento y sumarnos y animarnos a construir ese otro mundo necesario, posible. Muchísimas gracias. Bueno, antes de nada quería
Quería agradecer a los compañeros que me han invitado hoy aquí a participar en este encuentro, pues que, como ha dicho Javi, soy diputada de Esquerra Unida a las Cortes Valencianas, y esto os lo digo para que os deis cuenta de que no estoy acostumbrada a comparecer en lugares con tanta dignidad como es esta parroquia, enclave histórico de la lucha obrera. Estoy acostumbrada a las Cortes Valencianas, en donde la corrupción, en donde la ignominia y en donde la derecha campa a sus anchas y en donde hay un hedor a azufre, como decía Hugo Chávez. La verdad es que es bastante difícil hablar después de un compañero que lo que ha hecho ha sido hablar desde las entrañas, desde lo instintivo de la conciencia de clase y la lucha de clases. Y la verdad es que lo mío no va a parecer tan auténtico como lo de Nelson, pero bueno, la verdad es que es lo mejor que ha podido pasar es que primero hable Nelson y que nos hable de una realidad, de cómo la red de solidaridad popular es una experiencia evidente y eminentemente dialéctica, en la que no venimos a imponer o no vienen a imponer ningún tipo de dogma a través del cual empezar a construir experiencias de solidaridad, sino que precisamente la red de solidaridad popular de lo que habla es de que en cada lugar se creen las experiencias que se adecúen a las condiciones objetivas y materiales y de necesidades básicas que haya en cada lugar, y que por tanto a través del debate en las asambleas y de la participación democrática se vaya construyendo poder popular y, por supuesto, herramientas de legítima autodefensa frente a los ataques y a la vulneración de los derechos humanos que constantemente desde el Partido Popular, pero también desde el régimen, eso que llamamos régimen y que lo sostiene el bipartidismo, nos están atenazando. Por tanto, yo vengo a hablaros de por qué estoy aquí. Yo soy la responsable de acción e intervención social de Izquierda Unida Federal, y desde Izquierda Unida Federal y en nuestro plan de trabajo establecimos estratégicamente que apoyábamos e impulsábamos la red como algo, además, por supuesto, autónomo e independiente, pero que creemos que desde nuestra militancia, desde nuestros recursos, desde todo nuestro capital humano y material, tenemos que ponerlo a disposición de esta experiencia. Entendemos además que en este proceso dialéctico en el que vamos aportándonos unos a otros, a mí me gusta bastante lo de aportar frases que me hayan inspirado para poder venir hoy aquí a hablar de nuestra posición. Es que, por ejemplo, Juan Carlos Monedero me ha dicho hoy por Twitter que el capitalismo se impuso quebrando la ayuda mutua, recuperémosla. Yo creo que este tipo de mensajes son muy importantes porque tenemos que darnos cuenta de que cuando estamos constantemente justificando que hablamos de solidaridad y no de caridad, es porque nos han impuesto ese concepto y no nos dejan ver otras formas de relaciones que no sean las que vienen de las convenciones del sistema capitalista. Y por tanto, nos cuesta a lo mejor darnos cuenta de que esto es absolutamente necesario y fundamental en esta lucha que estamos enfrentando contra el neoliberalismo y contra el capitalismo salvaje y este régimen del PP y del Partido Socialista, en el que tenemos como herramientas de legítima defensa que empoderarnos y crear experiencias para que nadie se nos quede en el camino por culpa de esas políticas que nos empobrecen para poder seguir sosteniendo el sistema capitalista. Por los compañeros que ha mencionado Nelson y por tantos otros. Ante esta crisis económica, ante esta gran estafa sostenida por el régimen, se ha mostrado la verdadera esencia de unos mecanismos que hasta ahora creíamos que eran democráticos, pero que ahora mismo, por el contrario, se revelan absolutamente inútiles en la función de representar la voluntad popular. Es por eso que nosotros desde Izquierda Unida apoyamos un proceso constituyente, desde abajo hacia arriba y en horizontal, que se abra un proceso en el que realmente la Constitución española y el marco normativo a través del cual se establecen nuestros derechos y libertades sea para los vivos y no para los muertos, como es ahora, y más concretamente para un muerto que murió en la cama y que lo dejó atado todo y bien atado. Por tanto, desde Izquierda Unida, cuando hablamos de esto, no podemos dejarlo solamente en un discurso teórico. Tenemos que hablar también de que en la praxis tenemos que dotarnos de todos los instrumentos y mecanismos para poder defendernos y estar en igualdad de condiciones ante la lucha en el conflicto social. Yo creo que el ataque del régimen, y cuando hablamos del régimen hablamos de todos esos elementos que componen un sistema en el que entra el sistema de partidos, el sistema democrático, etcétera, en el que hay una serie de elementos que nos dicen que no podemos cuestionar.
Según el régimen, nosotros no podemos cuestionar, y eso pasa en todos los regímenes liberales de Europa, no se puede cuestionar por parte del sujeto soberano, es decir, del pueblo, no se puede cuestionar lo económico. Y nosotros decimos que eso ya está bien. Queremos derribar este régimen porque evidentemente queremos cuestionarlo absolutamente todo. Y lo que queremos es poner por encima de todo las necesidades básicas para garantizar una vida digna a las personas que componen el pueblo. Y por tanto, dentro de esa misma estrategia es en donde entronca la necesidad también de crear la red de solidaridad popular. Y se materializa ese régimen pues, en acciones tan ignominiosas y antidemocráticas como lo que pasó con la iniciativa legislativa popular contra los desahucios, cómo el Partido Popular la machacó y cómo criminaliza a la plataforma de afectados por las hipotecas, que no es otra cosa que está dentro de esa misma estrategia de demonizar a la clase obrera. No se criminaliza a la PA porque sea un ente extraño, por sus peculiaridades, se criminaliza a la PA porque es un elemento y una herramienta de solidaridad, de autogestión y de defensa ante las políticas neoliberales en las que se empodera a los ciudadanos, en las que se les empodera y se les proporciona de alguna forma o toman parte o toman conciencia de clase y se defienden. En la PA lo que se ha materializado, y por eso siempre tenemos que hacer un homenaje, por supuesto, y aprender de esta forma de movimiento social no nueva, es cómo la gente dentro de la plataforma afectados por las hipotecas no puede defender solamente su causa, sino que tiene que entrar dentro de la PA para defender la de los demás. Y de esa forma es como se crean los lazos de solidaridad y de defensa y, por supuesto, de toma de conciencia de clase. Y eso es de lo que queremos nosotros y de lo que nos nutrimos a la hora de hablar de la red de solidaridad popular. Yo creo que el hecho de que nos encontramos ante un régimen que lo que hace es sostener el neoliberalismo y que el neoliberalismo se impone a sangre y fuego porque es un dogma, yo creo que lo tenemos todos clarísimo, cuando ante la barbaridad y la vergüenza y la demostración de que nos encontramos ante una corrupción estructural al sistema, ante el otro día con las cuentas en B del Partido Popular, ante esa evidencia, la única detención que se produce en el Estado español es la de Diego Cañamero. Y yo creo que ante esta situación, vuelvo a decir que necesitamos defendernos y protegernos de todo lo que nos van a querer imponer y de la represión brutal y feroz con la que van a seguir querer imponiendo sus políticas represivas y sus políticas que nos desahucian del sistema. Como decía Rosa Luxemburgo, esto es barbarie. Y ante la barbarie tenemos que hablar de experiencias y de, por supuesto, trabajar en el día a día en el conflicto social a través del método dialéctico y de ir elaborando propuestas de alternativa que le den la vuelta a todo esto. Por supuesto, la mía es el socialismo, pero en este momento en el que este tipo de acciones, como la de la detención de Diego Cañamero, ponen al descubierto las grandes contradicciones del sistema, yo creo que es más importante que nunca que nosotros quebremos también en esa ruptura, sepamos entrar por ese resquicio y de verdad generar estos mecanismos de defensa tan necesarios para la clase trabajadora. Decía Josep Fontana, además, que una de las obligaciones del historiador, y yo aquí lo que hago es hablar del militante, del activista social, es que tiene que desmontar los análisis tramposos que hace el régimen y que presenta la pobreza como un hecho inevitable y a los que la padecen como responsables últimos de la misma. Yo creo que tenemos que quebrar todos esos análisis falaces que lo que hacen es llevar a la resignación a quienes lo están padeciendo, a los desposeídos, que prácticamente son la gran mayoría social de este país. Estamos hablando, cuando hablamos de excluidos sociales, que no podemos seguir utilizando ese término, porque estamos hablando de que es el 27% de la población. Cuando el 27% de la población de un Estado está en riesgo de exclusión social, quiere decir que eso no se llama exclusión social, quiere decir que el sistema está así, está haciendo que sean unos menos los que se están beneficiando y que prácticamente lleguemos a ser dentro de poco la gran mayoría y el 99% los que estamos padeciendo las políticas austericidas de la derecha y del régimen. Como decía, según los datos de la evolución estatal de la pobreza y la exclusión, alcanzaba en 2011 el 27% de la población y exponencialmente ese dato, por supuesto, ha ido creciendo constantemente ante esta política regresiva que nos imponen cada día más.
Pues decía Owen Jones en el libro de la demonización de la clase obrera que solo un movimiento organizado de trabajadores puede desafiar la locura económica que amenaza el futuro de amplios sectores de la humanidad, pero que ese movimiento es imposible a menos que se desmonten varios mitos. El de que todos somos clase media, lo habréis oído todos, el de que la clase es un concepto anticuado y el de que los problemas sociales son en realidad la consecuencia de los fallos del individuo. Tenemos que acabar con la culpabilidad de la clase trabajadora empobrecida por esas políticas que lo que hacen es empobrecer para poder ellos seguir beneficiándose y mantener el sistema capitalista. No podemos permitir que nosotros sigamos viviendo en términos de relaciones de convivencia que vienen emanadas del propio sistema capitalista y que hace que el trabajador al que desahucia la política criminal del Partido Popular, al que le desahucia, al que los servicios sociales le criminaliza por no tener un trabajo, se suicide. Nosotros tenemos que romper con eso, creando contrapoder. Y este tipo de experiencias es lo que genera conciencia colectiva, toma de conciencia colectiva y, por supuesto, un contrapoder para luchar contra quienes nos imponen a sangre y fuego su dogma, que es el dogma de las políticas criminales de la derecha. Yo creo que la red de solidaridad popular se basa en dos ejes que lo ha comentado ya el compañero Nelson. Uno es el de los antecedentes históricos. Y a mí me parece fundamental este. Y además aquí quiero saludar a quien ha sido uno de los cerebros y padres de esta realidad, que es Ismael González, que está ahí sentado y mirando para abajo. Que él y muchos otros compañeros se dieron cuenta en un momento en el que estamos ante una situación de emergencia social, que eso era algo que decíamos constantemente en nuestros discursos, que leíamos constantemente y que al final parecía que era un lema más que una realidad y más que un análisis de la realidad concreta. Y nosotros estamos obligados como militantes y activistas de la izquierda a dar solución o a buscar la solución a esos problemas. Y ante esa situación pensamos en el socorro rojo. Y pensamos en la situación de la posguerra, y pensamos en cómo se organizaron las fuerzas de izquierda en ese momento, qué hicieron ante esa situación y cómo crearon hegemonía. Y fue gracias al Socorro Rojo Internacional, que nace en un principio, aquí al menos en el Estado español, para intentar paliar pues, todo el sufrimiento de los represaliados políticos y de los presos políticos. Y después se convirtió ya en un eje vertebrador de la lucha de la izquierda y, por supuesto, generador de experiencias colectivas y de discurso hegemónico de la izquierda. Así que, basándonos en ese socorro rojo y también en esa experiencia de las Panteras Negras, como decía Nelson, y por supuesto en muchísimas otras experiencias en América Latina, incluso en Siriza, es por lo que nace esta experiencia, nace la red de solidaridad popular, en la que lo que pretendemos o lo que se pretende es abrirla a la sociedad y, por supuesto, que se tome conciencia de que nadie es culpable de esta situación más que los criminales que pulsan el botón a favor de las políticas que desahucian, de las políticas que venden nuestra educación y nuestra sanidad pública y, por tanto, nuestros derechos fundamentales, y quienes pulsan el botón del sí cuando votan a favor de cambiar el articulado de la Constitución española con agnosticidad y alevosía, sin querer un referéndum y una consulta popular, y en la que lo que hacen es cambiar absolutamente todo y decir que primero se paga la deuda y que después van las necesidades y la garantía de los derechos sociales. Por tanto, ante esa situación está más que fundamentada la necesidad y el antecedente histórico de la red. Pero por otra parte, como decía, el otro eje vertebrador es el de la necesidad vital y colectiva, y por eso son los 4 ejes a través de los cuales se intenta o se establece la base a través de la cual en cada asamblea pues poder debatir en nuestra experiencia y análisis concreto de la situación cuál es la que mejor se puede adaptar. Por eso hablamos de soberanía alimentaria, hablamos de orientación jurídica, hablamos de educación pública y de sanidad universal, como los pilares fundamentales a donde el Estado ya no está llegando, pero no es que no esté llegando porque no puede, no está llegando conscientemente, porque estamos en un proceso que ya vivió Estados Unidos, en el cual quieren privatizarlo absolutamente todo. Y nosotros no podemos tolerar eso y tenemos que enfrentarnos a eso. Decía Elena Stasova, la presidenta del Socorro Rojo Internacional, que se creaba el Socorro Rojo, que su necesidad
versaba en ayudar a las víctimas de la reacción. Por tanto, no fue un arma exclusiva de la política exterior soviética, sino un instrumento efectivo de acciones solidarias de utilidad social, cultural y humanitaria. Y a esto yo quiero también añadir algo. Es que además nosotros estamos también en un contexto internacional parecido. Ante ese fascismo de los años 20 y de los años 30 internacional, estamos en un contexto de fascismo financiero al que tenemos también que atajar. Por eso hablamos de abajo el régimen y por eso estamos en contra de la troika, porque tenemos que generar todas las alianzas posibles, no solamente en nuestros barrios, en nuestras ciudades y en nuestras comunidades y en el Estado, sino también alianzas internacionales contra quienes nos están arrebatando el derecho a vivir dignamente. Cuando le hablaban las Panteras Negras de que generaban estas experiencias, hablaban de que no era solo la lucha racial, sino que era lucha de clases. Y aquí también estamos en plena lucha de clases. Estamos en plena lucha de clases, lo que pasa es que por ahora la vamos perdiendo. Lo que pasa es que poco a poco, si vamos generando este tipo de herramientas, nos vamos empoderando, creando contrapoder y conciencia colectiva, al final podremos romper esta dinámica y hacer que el miedo cambie de bando, que es uno de los objetivos fundamentales que tiene ahora mi organización, que tiene ahora Izquierda Unida, pero que no solamente Izquierda Unida, sino que creo que tenemos que tener la gran mayoría social a la que nos están desposeyendo de nuestro derecho a vivir en paz. Y yo, para acabar, simplemente pues terminar y dar paso ya a mi compañero Alberto, pues de alguna forma con una frase que a mí me hace tener esperanza y que me inspira un poco para seguir caminando, que es también de Josep Fontana, que es que lo nombro mucho porque es un historiador marxista y se me ve el plumero, pues soy historiadora y cuando uno es marxista pues al final tira pa'l monte. Josep Fontana dice en su último libro que tenemos que ir desmontando, como os decía antes, esos análisis falaces de la realidad para que no se genere una resignación colectiva y global y para que vayamos creando poco a poco juntos ese país desconocido que es el futuro. Así que creemos un país, un futuro en el que todos y todas podamos vivir en paz, y no solamente eso, sino con justicia social, con igualdad y con la garantía de los derechos humanos como pilar fundamental. Buenas tardes para todas y todos. Un fraternal saludo a mis compañeros de mesa, a Esther y a Alberto, a todas las organizaciones sociales, políticas, asociaciones de Vallecas, con la cual queremos intentar motivar para que promuevan y constituyan su red de solidaridad popular. Dentro de esta iniciativa también un fraternal, solidario y popular saludo a todos los compañeros del Estado español que se han acercado también y están promoviendo la idea y la iniciativa de solidaridad popular. Efectivamente, estamos aquí porque queremos disputarle el sueño y el futuro a los neoliberales y a los neoexplotadores, porque la solidaridad, como lo dice esa frase del fondo, no tiene rejas ni fronteras. Diciendo esto, quisiera mencionar unas pequeñas pinceladas para dibujar con rostro humano la realidad por la cual nosotros hemos decidido impulsar la red de solidaridad popular. Y de alguna manera, al dibujarla, también quisiera mostrar un poco esa realidad que se ha ido reflejando en el lugar donde estamos realizando propiamente nuestra tarea, que es en Fuenlabrada, que es una iniciativa generalizada también en el Estado español. Dentro de esas pinceladas, mencionar, regodeando algunas palabras del manifiesto comunista, tan criticado, pero tan aceptado en algunas ocasiones y muy cercano a nuestra realidad, cuando hablaban de que el trabajo era el motor de la historia de la humanidad y que una cosa sí que se estaba reflejando, y es la que está reflejándose ahora, que era la internacionalización de los procesos productivos y del trabajo. También señalar cómo, de otra forma, dentro de la lucha de clases, lo que se ha ido reflejando es la explotación. Y dentro de la explotación, contra las personas, contra los trabajadores y las trabajadoras,
se dinamiza una idea: la opresión, la represión, la explotación. El modelo neoliberal neoexplotador se basa en esta nueva fase en un proceso del aumento del comercio y nos deja conceptos bien claros que son los que nos quieren dejar los medios de comunicación y la opinión pública. Nos quieren dejar claro de que el futuro es el crecimiento económico, la competitividad, el crecimiento económico basado en la liberalización de la movilidad de las mercancías. Y con todo ello, decirnos que el capital monetario, el capital productivo, el capital comercial está dinamizado en este momento por el rey de los capitales, el capital financiero. Y el capital financiero es ejercido de alguna manera por ciertas personas, por ciertos grupos políticos o económicos a nivel mundial. Tendríamos que señalar directamente que organizaciones económicas que no han sido elegidas directamente por nosotras y por nosotros deciden si valemos o no valemos. G3, G7, G20, Fondo Monetario Internacional y, ¿por qué no decirlo?, el grupo de Bilderberg, grupo económico, grupo de poder, también propietario a su vez de las grandes industrias militares en el mundo, pero también propietario de alguna manera del reflejo de lo que es el G3 y el G7 y el G20. Esto es el Foro de Davos, la Fundación de Davos, donde se reúnen 178 multinacionales y o más, y ellas son las que deciden el futuro del planeta. Un año antes de que vivimos, el año 2014, ya se sabe qué es lo que va a pasar. Y el grupo de Bilderberg, el Foro de Davos, y con ello el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, el Consejo Económico Europeo, la Troika. Con la reforma del artículo 135 de la Constitución Política Española, los españoles y las españolas nos hemos dado cuenta que el bipartidismo ha decidido sobre las desigualdades sociales y las injusticias sociales. Han decidido el pago de esa deuda legítima o ilegítima y el paso a señalar. Nosotros, en la Red de Solidaridad Popular, nos hemos dado cuenta que en el momento en que mayor productividad hay en el mundo, en que mayor crecimiento económico hay en el mundo, en que más alimentos hay en este momento, en la actualidad, también encontramos que la brecha entre la indigencia y la opulencia es más ancha. También señalar que más de 1.200 millones de personas están padeciendo el significado político del hambre. En el Estado español, ¿acaso no sería importante señalarlo también? 5.750.000 españoles y españolas están en el paro. 1.350.000 viviendas vacías. 475.000 familias y personas han sido desahuciadas. Señalar también que 685.000 inmigrantes, hasta que finalice este año, quedarán sin tarjeta de residencia, sin tarjeta sanitaria. Lo único que no perderán es el nombre. Estamos hablando de los sin vivienda, de los sin tierra, sin trabajo, sin papeles, sin futuro. Estamos hablando de hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras, que por las abruptas e injustas políticas neoliberales, con la complicidad del Estado y el gobierno español, nos han llevado a esta situación. La Red de Solidaridad Popular tiene historia, tiene antecedentes históricos. Esto no tiene el significado de copiar una propuesta, no. Cada propuesta en cada localidad tiene su significado y su contexto determina su forma de construcción. La Red de Solidaridad Popular ha pasado por analizar ese contexto histórico. Conocemos la idea del Socorro Rojo Internacional en 1920, que la izquierda comunista, la Liga Internacional Comunista, propuso la nacionalización de la solidaridad. Pero igualmente conocemos las iniciativas que en su momento se dieron de las Panteras Negras,
o los movimientos de resistencia en América Latina, del Movimiento Sin Tierra o el Foro de Sao Paulo, que determinó procesos de construcción organizativa a partir de la promoción ciudadana y organizativa. Igualmente, movimientos de resistencia que se han generado alrededor de macroproyectos y microproyectos de desarrollo o megaproyectos en Tailandia, en Vietnam, en Asia, o por ejemplo en Tanzania, en Somalia y en Mozambique. En todos estos lugares, las comunidades, las localidades se han organizado en torno a un hecho natural, a defenderse y a resistir, a unir todas las voces, unir todas las voluntades, unir todas las rebeldías y todas las resistencias contra el neoliberalismo. Nosotros, desde nuestra iniciativa, queremos señalar algunos pasos que hemos dado y en el poco tiempo que llevamos de construcción hemos decidido en una prueba piloto, en un proceso piloto, establecer algunas coordenadas de latitud y longitud de esta construcción. Con estas pequeñas pinceladas, más o menos señalaré lo que estamos construyendo. Se trata de un instrumento de resistencia popular contra las políticas neoliberales. Nos articulamos en microredes y en nodos regionales y en lo que se podría denominar una red de redes. Es un proyecto para las personas. Nos solidarizamos directamente con las clases populares. Tratamos de establecer las necesidades y a partir de allí sabemos que nosotros simplemente somos impulsores de una propuesta, de una iniciativa y somos un actor más en cada localidad. ¿Quiénes integran la red de solidaridad popular? En cada localidad está establecida por organizaciones sociales, organizaciones políticas, organizaciones sociales de inmigrantes, culturales, de mujeres, de jóvenes, de animación sociocultural, deportivas, de vecinos, organizaciones políticas, todo el abanico de la izquierda. Sabemos que el Partido Socialista se ha alejado de la propuesta, pero sabemos que tendrá sus razones. Nosotros hemos determinado que 4 asuntos básicos son los que delinean esta propuesta: soberanía alimentaria, orientación jurídica, educación pública y sanidad universal. Nuestro centro de acción social está dirigido directamente a la construcción de despensas alimentarias. Las despensas alimentarias, lo que se llaman bancos de alimentos, no es más que una respuesta dentro del vocabulario popular al neoliberalismo. Estamos en contra del significado de los bancos, de la acumulación. En las despensas solamente son los alimentos necesarios que requiere nuestra gente, la gente más cercana, que no podría seguir participando si no tuvieran los alimentos, el mínimo para poder alimentarse durante un tiempo determinado. Con eso ya quisiera decir que esto es un acuerdo propositivo. La red de solidaridad popular nace como una nueva expresión de lucha, de constitución, de configuración y estructuración de bases sociales. Lo que en el fondo se estructura en el territorio es movilizar bases sociales. Logramos la participación de hombres y mujeres que de alguna manera se ven marginados y excluidos directamente por el neoliberalismo y por sus cómplices en el gobierno. Ya no es suficiente la descripción de la realidad. No quiere decir que no sea importante. La descripción de la realidad ya no es suficiente. Tampoco es suficiente el trabajo institucional. Y no quiere decir que no sea importante. Lo es. Pero hay que dar un paso más. Y tampoco es suficiente la movilización. Y es muy importante articular la descripción de la realidad, el trabajo institucional y la movilización. Y el paso que hemos decidido dar son procesos de construcción social organizativos. Generar alternativas sociales y políticas en esa construcción para generar modelos de poder popular. Con todo esto estamos señalando que en este proceso
se configura una idea central: el empoderamiento y la legitimidad de las luchas de los barrios y los pueblos del Estado español. Nuestra fuerza está basada en la solidaridad. ¿Qué es la solidaridad a la hora de la verdad? La solidaridad es la capacidad, la habilidad o la destreza que tiene una persona y la ofrece. Y también las organizaciones sociales ofrecen sus recursos, sus bienes, y ambos, personas, trabajadores, trabajadoras y organizaciones sociales o políticas, ofrecen valores. Mientras, lo que nos ofrecen los neoliberales es la venta de vidas, de trabajo, la venta de papeles, la venta de futuros. Nos venden el sueño y nos dejan la pesadilla. Nuestro marco orgánico está centrado en la acción social. Y en el centro de la acción social está el fortalecimiento organizativo, está el empoderamiento. A través de procesos de construcción social y políticas alternativas, en la base de ellas están las personas y las organizaciones. Nosotros nos organizamos en la fundación de ellos en grupos de trabajo. Los grupos de trabajo generan propuestas, iniciativas, dejan trabajo para el grupo único de trabajo. El grupo único de trabajo establece propuestas y las lanza a las asambleas. Nos organizamos en torno a asambleas. Las asambleas son espacios donde se deciden las estrategias sociales y políticas de cada red de solidaridad popular en el Estado español. Esta organización es un proceso y no es una tarea en sí. Es decir, esto tiene la continuidad que solamente las personas, las familias que van ingresando a la red lo pueden decir. No terminan una acción en el día de mañana, tiene continuidad. Nuestra participación está basada directamente en el debate, en la deliberación, en la consulta, en la propuesta, en la iniciativa, en escuchar a compañeros y compañeras y familias nuevas que van llegando a la red y van ingresando y van aportando. Es una democracia evidentemente profundamente participativa y tiene una profunda participación democrática. Esto tiene un enorme significado en esta construcción. ¿Acaso el neoliberalismo nos ha dado esa oportunidad? He ahí el sueño. Aquí la asamblea decide. ¿Qué decide? Decide acuerdos. Decide en torno a acuerdos. Y los acuerdos son la orientación social y política. En la red de solidaridad popular se encuentran los movimientos sociales y los movimientos políticos. Y en ella ponemos en valor la solidaridad y la dignidad humana, la movilización de la solidaridad y la organización de la solidaridad. Promovemos la participación de las personas trabajadoras, garantizando la alimentación. A pequeña escala, esto podría decirse que es un frente amplio de participación, donde se reúnen movimientos sociales y políticos. A gran escala podría hablarse de un bloque político democrático alternativo. ¿Y qué es lo de alternativo? Cuando hablamos de alternativa o de alternativo, estamos hablando de un proceso de acumulación de fuerzas sociales y políticas que están generando iniciativas que están en conflicto directo con el neoliberalismo. Estamos hablando de un nuevo sujeto social transformador. Ese nuevo sujeto social ya no es objeto de las políticas ni de los políticos que son cómplices del neoliberalismo. Estamos hablando de un nuevo imaginario social basado en nuestras relaciones entre las personas, entre las familias, entre trabajadores y trabajadoras. Estamos en el lugar donde se encuentran los problemas, donde están las personas que tienen los problemas, donde se encuentran los conflictos sociales, en la empresa, en el barrio, en la comunidad de vecinos, en la universidad, en la escuela, en la calle, en la plaza. Allí está la red de solidaridad popular. Estamos disputando el sueño y el futuro al neoliberalismo.
y esperamos ser la pesadilla del neoliberalismo. Esa es la verdad. Ellos venden vidas, venden el trabajo, venden tierras, venden pisos, venden personas, venden el futuro, y todo esto no es más que el fetiche que mencionaban en el manifiesto comunista, las mercancías. Nosotros nos satisfacemos fácilmente y somos felices trabajando, aportando nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestras destrezas y nuestra experiencia. Nosotros somos hombres y mujeres del pueblo español, de todos los barrios y los pueblos de España, y estamos con toda la intención del mundo de construir nuevos barrios, nuevas formas de ver la ciudad, de construir una nueva España. Somos hijos e hijas de Pedro Checa, de Antonio García Quejido, de José Díaz, de Dolores Ibarri, de Marcelino Camacho. Somos también los hijos de activistas y de luchadores sociales y políticos y de defensores de derechos humanos de experiencias mundiales. Pero yo aquí, para terminar, Javier, ya que me está reclamando, me quedan 2 minutos, sé que todavía me falta 1 y medio. Quiero decir que hay una gran cantidad de compañeros y compañeros que han muerto en los últimos 7 años y se han ido inmolando. Compañeros del 15M, de estos desahucios, de la plataforma de afectados por la hipoteca, que se han suicidado. Que ellos nos están dejando un mensaje claro, un mensaje que nosotros somos depositarios de su lucha y vamos a continuar esa lucha. Nos han marcado el camino y sabemos que constituir bases sociales es el fundamento de una construcción social y política. El lunes pasado se suicidó Guillermo Santos en Cartagena, en Murcia. Estucador, proletario, trabajador. Le quitaron su vivienda, 3 años sin trabajo, en el paro, sin subsidios. Guillermo Santos perdió su vivienda, perdió su trabajo, y los servicios sociales le dijeron que sus 3 hijos tenían que pasar a manos de los servicios sociales, y se ha suicidado este lunes, como él y como muchos otros y como muchas otras. Nosotros aquí estamos dispuestos a luchar con compromiso fraternal y estamos en condiciones de levantar nuestra lucha por todos los barrios y las ciudades del Estado español. Quiero señalar que aquí nacen semillas de libertad, semillas de solidaridad, que la solidaridad efectivamente no tiene fronteras y que desde nuestro caso concreto, desde la Red de Solidaridad Popular, estamos en toda la condición humana de fortalecer un proceso organizativo en el Estado español, porque eso sí que tiene un significado, contar con las personas. Primero las personas. Las personas, sabemos, todos hombres y mujeres trabajadoras, que la educación y la salud deben de estar al servicio de las personas. Eso es un hecho. Finalmente, agradecer vuestra participación en el día de hoy. Quiero también trasladar un mensaje a los compañeros y compañeras de aquí de Vallecas, invitarlos a constituir iniciativas populares de solidaridad popular, invitar y promover también la idea de que en todo el Estado español esto es un fundamento esencial para la construcción y el fortalecimiento organizativo. Generar alternativas de poder popular, embriones de poder popular, es el fundamento de esa nueva realidad, de esa nueva España. Muchas gracias.